Mega Noticias Zacatecas con Guillermo Solís. Zacatecas tiene las alertas encendidas por la falta de inversiones extranjeras durante este 2026 y es que se ubica actualmente en el último lugar en cuanto a la captación nacional de inversión extranjera directa. Esto durante el primer trimestre del 2026, pero mira, auditorio, a pesar de que hay grandes inversiones históricas para todo el país, Zacatecas se encuentra rezagado y es que hay distintos factores que hacen de que, bueno, las inversiones no lleguen, no se concreten aquí en el estado de Zacatecas. La mayoría, por ejemplo, en el sector minero. Sin embargo, pues esta noche vamos a desglosar la razón, los motivos y qué está pasando precisamente en este sector económico. No se vaya que hablaremos de esta y muchísima más información aquí en Mega Noticias. Auditorio, estudiantes del IPN en Zacatecas ya le habíamos platicado que tenían un pliego petitorio por distintas irregularidades en esta institución educativa. El día de hoy tendrían una votación para ver si iniciaban un paro de labores. Sin embargo, pues bueno, al terminar una reunión con las autoridades educativas no se logró un acuerdo y aplazaron esta votación para el próximo lunes. Y ya que estamos hablando de los temas de educación, la sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación permanece a la espera de los acuerdos que se tengan en la Asamblea Nacional Representativa de la Coordinadora Nacional, que precisamente este viernes se llevará pues en un par de horas. Ahí se definirá si precisamente continúan las protestas para la próxima semana o simplemente se repliegan y regresan pues a sus hogares. Por último, habitantes del municipio de Morelos denunciaron la detención arbitraria de 2 personas el pasado jueves, y es que el día de hoy tomaron la presidencia municipal para exigir la liberación de estas 2 personas y también la destitución de la directora de la corporación municipal. Le tengo todo el detalle y claro, la actualización. Que la inversión extranjera que llega a Zacatecas es básicamente para la actividad minera. Auditorio, la relocalización de empresas hacia México sigue generando inversiones importantes, multimillonarias. Lamentablemente, Zacatecas al parecer ha quedado fuera de este panorama. Sin embargo, pues bueno, hay situaciones que los especialistas están empezando a destacar y a preocupar, y es que continuar fuera de esta dinámica del nearshoring y también enfrenta un rezago tanto en infraestructura, en personal, hasta en el vital líquido, en el agua, porque simplemente no hay condiciones para que lleguen las empresas a Zacatecas. Durante el primer trimestre de este año, Zacatecas quedó totalmente excluido de la captación de inversión extranjera directa y del fenómeno de relocalización global, al registrar una profunda contracción de 171.7 millones de dólares, ubicándose en el último lugar nacional debido al persistente rezago estructural frente a otras regiones mexicanas. Mientras México alcanzó una cifra récord de 23.591 millones de dólares de inversión extranjera directa, con un incremento del 10.4%, 10 entidades acapararon el 86.3% de los flujos, lideradas por Ciudad de México, Estado de México y Nuevo León. En marcado contraste, la economía zacatecana sufrió una fuga de capitales, destacando el retiro de 189.4 millones de dólares provenientes exclusivamente de Estados Unidos. Desde mi punto de vista, falta que llegue más inversión extranjera directa a Zacatecas. Con esto no quiero decir que se estén haciendo o no se estén haciendo lo necesario, pero por ejemplo China cuenta con más de 1.300 millones de habitantes, India tiene más de 1.400 millones de personas que buscan estar más cerca aún de Estados Unidos con la firme intención de justamente comercializar. Las únicas inyecciones de capital fueron reinversiones de utilidades en servicios financieros con 23.7 millones y una incipiente manufactura de autopartes con apenas 4.4 millones de dólares, evidenciando la preocupante ausencia de nuevos proyectos industriales a gran escala. Desafortunadamente, Zacatecas no está considerado como un espacio donde se puedan establecer las plantas resultado del nearshoring, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué significa? Que la inversión extranjera que llega a Zacatecas es básicamente para la actividad minera.
la actividad manufacturera pues es mínima. Para revertir esta crisis de competitividad, el sector industrial demanda modernizar los parques del corredor Guadalupe-Calera-Fresnillo, garantizar suministros vitales como gas natural y establecer estímulos fiscales que permitan a Zacatecas integrarse finalmente a la ola económica del nearshoring. Para Mega Noticias, César Horta. A pesar de que el estado de Zacatecas tiene grandes posibilidades del comercio, de la industria, no se explota estos mecanismos y vemos las carencias que se tienen y que también los expertos ya han analizado y las consecuencias que pudiera traer. Ya sabe que puede compartirnos sus comentarios, denuncias, mensajes al 492-103-2360 y damos lectura y seguimiento más adelante en nuestra sala de redacción. Por el momento vámonos a hablar del sector educativo. Sí, cerrando la semana hay temas fuertes, auditorio, y es que al parecer por ningún lado hay soluciones. Vamos a comenzar con los estudiantes del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos, el CECIT 18 y la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería del Instituto Politécnico Nacional, quienes pospusieron para el próximo lunes la votación que definirá si estalla un paro de actividades luego de concluir sin acuerdos una mesa de diálogo con los directivos de la institución. Emiliano, uno de los voceros del movimiento estudiantil, informó que la decisión fue tomada debido a que aún existe desinformación entre parte de la comunidad estudiantil y porque algunos alumnos han manifestado temor ante presuntas presiones y amenazas por parte de autoridades escolares. Los estudiantes señalaron que el movimiento surgió tras años de inconformidades relacionadas con la infraestructura académica y deportiva, así como las condiciones de laboratorios y bibliotecas. Según los manifestantes, existen fuentes de poder inutilizables en áreas relacionadas con electrónica y materiales deteriorados en carreras vinculadas con alimentos y medio ambiente, lo que afecta directamente la formación académica de los estudiantes. Además de las deficiencias materiales, los alumnos denunciaron afectaciones en el ámbito académico derivadas de la falta de docentes y conflictos laborales internos. Los integrantes del movimiento también acusaron que durante el proceso de consulta para determinar la realización del paro hubo intentos de influir en el voto estudiantil. Asimismo, denunciaron que durante las reuniones organizadas por el movimiento presuntamente se registró la presencia de directivos o personal vinculado con la administración escolar. Los estudiantes cuestionaron el destino también de las cuotas voluntarias que se solicitan al inicio de cada ciclo escolar y señalaron que desconocen cómo se aplican dichos recursos económicos. De concretarse el paro, los estudiantes estiman que la medida involucraría aproximadamente a 1,600 alumnos entre ambas unidades académicas. De acuerdo con los voceros, el CECIT 18 cuenta con una matrícula cercana a los 845 estudiantes, mientras que en la UPIS se registran alrededor de 960. El próximo lunes, auditorio, tendremos la actualización para definir cuáles serán las acciones a tomar, al menos por parte de los estudiantes en estas unidades académicas. Pero también hay que darle seguimiento al CENTE, y es que la sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se mantiene a la expectativa de los acuerdos que emane la Asamblea Nacional Representativa de la Coordinadora Nacional, instancia que este viernes definirá si continúa o repliega las acciones de protesta que se han desarrollado en las últimas semanas. Así lo informó Alejandro Aparicio González, secretario de organización de la sección 34, quien detalló que durante el fin de semana se realizarán asambleas regionales en distintos municipios de Zacatecas para recabar opiniones de la base magisterial. Explicó que la Asamblea Nacional Representativa fue convocada para las 5 de la tarde en la Ciudad de México, donde se someterá a consulta la continuidad o el repliegue de las movilizaciones. Aparicio González adelantó que dicha reunión estatal podría celebrarse el próximo lunes, fecha en la que la sección 34 realizará un análisis propio de la situación y definirá las acciones que seguirán aquí en la entidad. Por su parte, el secretario general de esta sección sindical, la 34 del CENTE, Filiberto Frausto Orozco, afirmó que los ofrecimientos realizados por el gobierno federal representan pocos avances, pero consideró que están limitados frente a las demandas planteadas por el movimiento magisterial. Indicó que entre las propuestas presentadas se encuentra el fortalecimiento de la administradora pública de pensiones y la creación de la aseguradora pública para trabajadores jubilados. Respecto a la próxima visita presidencial a Zacatecas, porque déjeme comentarle que para este fin de semana se prevé que Claudia Sheinbaum visite el estado de Zacatecas para dar seguimiento a temas de obra, de construcción, y el dirigente informó que la posibilidad de buscar un acercamiento directo con la mandataria federal está siendo analizada en las asambleas regionales que actualmente se desarrollan, porque una de las demandas que tiene el magisterio por parte de la coordinadora del CENTE es precisamente que la presidenta Claudia Sheinbaum se integre precisamente a estas negociaciones.
Donde tampoco hay soluciones es en el CITES, y es que el Sindicato de Telesecundarias desestimó un nuevo planteamiento presentado por las Secretarías de Educación y de Finanzas, al considerar que no garantiza el reconocimiento permanente de la hora lectiva 32 como un derecho laboral. El Sindicato Independiente de Trabajadores de Telesecundaria del Estado de Zacatecas confirmó la continuidad del paro laboral luego de rechazar una segunda propuesta presentada por autoridades educativas y también del Estado. De acuerdo con un comunicado emitido por el Comité Ejecutivo Estatal, la organización sindical sostuvo una nueva mesa de trabajo después de consultar a sus bases, quienes previamente se pronunciaron en contra de la propuesta inicial presentada por la Secretaría de Educación. El sindicato señaló que la principal demanda sigue siendo el reconocimiento y el pago de la hora 32 como un derecho laboral permanente e irreductible, y acusó que hasta el momento no ha existido voluntad política suficiente para resolver de fondo este conflicto. El CITES informó que continuarán con la ocupación de los espacios gubernamentales que actualmente mantienen bajo resguardo y llamó a sus agremiados a reforzar la presencia en oficinas de recaudación que aún permanecen operando. Asimismo, anunció que este viernes se convocará una reunión extraordinaria con delegados efectivos para analizar nuevas medidas para fortalecer el movimiento, es decir, para la siguiente semana y el fin de semana aún continuarán las protestas de los maestros. Y al regresar, transporte pirata y aplicaciones rebasan a taxistas en Zacatecas. Y más adelante, usuarios denuncian cobros de hasta 12 pesos en ruta hacia la Zacatecana. Le sacamos la tarjeta roja a la desinformación. En este campo, la transparencia es ley. El balón no se mancha con noticias falsas. Mega Noticias. La alineación perfecta. Mega está contratando. Se solicitan vendedores de Canvaseo. Ofrecemos prestaciones, salario base y excelente esquema de comisiones. Interesados, acudir a las oficinas en Conjunto Industrial de La Plata, Bodega 7100, Zona Industrial de Guadalupe. Estamos de regreso con más información. Vámonos con las 100 palabras. 100 palabras de Mitzi Cordero. En su discurso de hace unos días, la presidenta hizo referencia al escritor mexicano Carlos Monsiváis, citando que la verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía. Pero si mencionamos al periodista, no deberíamos de olvidar aquella gran frase que decía que es una lástima que cada gobierno se tarde 6 años en enterarse de lo que pasó en su sexenio. Hoy se condena la corrupción del pasado, pero se permite la actual. Se critican los excesos del PRIAN, pero se toleran las excentricidades de quienes gobiernan. Se condena la crisis de desaparecidos y la guerra contra el narco de Calderón, pero se hace oídos sordos a los feminicidios y desapariciones de ahora. El cronista también apelaba que la izquierda mexicana se divide entre los que escriben manifiestos y los que lo corrigen. Una frase que resume cómo la izquierda ha sido su peor enemiga electoral e ideológica al priorizar las divisiones y las críticas mutuas. México hoy vive atorado en un régimen que toma decisiones sobre las rodillas y, así como decía Monsiváis, es muy difícil documentar el optimismo. Vámonos ahora a nuestra sala de redacción. Bienvenida, Silvia, ya cerrando la semana, vámonos con los mensajes. Excelente noche de por fin es viernes desde la redacción de Mega Noticias Zacatecas, ya lo sabe. Vámonos directo con los mensajes. El primero de ellos dice: este gobierno está desaprovechando el potencial que tiene Zacatecas. Lo único que le interesa es sacar más lana. Se viene otra semana más de protestas de los maestros y al parecer no tienen para cuándo terminar. ¿Qué pasará con las protestas de los maestros ahora que lleguen las vacaciones? Dudo que quieran seguir manifestándose si ya están libres y de descanso. Habrá que ver, por lo menos el domingo será crucial para saber si es que acuden con Claudia Sheinbaum, si ésta les recibe sus minutas o sus hojas de peticiones, y a ver en qué termina todo esto en las próximas horas. Cambiamos totalmente de tema y sí, la polémica una vez aprobado el aumento a la tarifa de transporte público es: ¿hasta cuándo va a haber solución con aquellos transportes, llámese taxis, camiones y hasta mototaxis, en municipios ubicados en los cañones que de plano son piratas o están clonados?
Tomar un transporte en Zacatecas se ha convertido en una ruleta rusa. La falta de normas claras y la debilidad institucional han permitido que el transporte irregular crezca sin control. Las cifras revelan una competencia feroz y desequilibrada. Mientras que en el estado existen 5,000 taxis concesionados formalmente, se estima que operan ya más de 5,000 conductores de plataformas digitales. Hemos sido completamente arrebasados por las aplicaciones, que son las que fueron las que vinieron a terminar casi con el servicio público de taxi. Pues es lamentable porque pues cualquiera puede entrar a prestar el servicio y bueno, a nosotros yo pienso que en un 70% se nos acabó el trabajo. El desorden no es nuevo. Autoridades reconocen que en administraciones pasadas se emitieron permisos experimentales sin control, creando un mercado negro de documentos clonados que hoy en día es difícil de erradicar. Para el usuario, el transporte pirata ofrece tarifas de hasta un 30% más baratas, pero a costa de su seguridad. A pesar de su existencia en la zona conurbada, la incidencia de taxis clonados o transporte irregular es más alta en municipios como Trancoso, Fresnillo, Panfilonatera y Sombrerete. La clonación de taxis también se da muy frecuentemente en los municipios. De repente la numeración de un taxi llega al 40 y aparece el 41, el 42, ¿sí? Sin más ni más, sin autorización, sin tener una concesión que avale ese taxi. Pues obviamente los regulados lo detectan y los identifican inmediatamente, ¿no? Pero el pirataje ha evolucionado. Ya no son solo taxis viejos, ahora son redes complejas en WhatsApp y Facebook. Lo más alarmante es la presencia de células de mototaxis en la zona de los Cañones vinculadas a grupos delictivos. Aunque las multas ya superan los 33,000 pesos y se han asegurado 85 unidades en 3 años, la hidra sigue creciendo. No hay una regularización que los controle a estas personas. Ahorita creo que ya está se dieron de alta ante el SAT y pues ya la están regularizando más. No tienen tope ellos de entrada, entran y salen y se cambian de plataforma. Y como le vuelvo a repetir, ya cualquiera presta el servicio. Mientras la autoridad intenta poner orden con multas y concesiones, en las calles de Zacatecas el usuario sigue eligiendo entre su economía o su seguridad. Luis Ángel González, Mega Noticias. Desde la redacción me despido. Excelente fin de semana. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Regreso contigo al estudio. Le comparto, auditorio, rápidamente acerca de una de las denuncias que nos llegó a este centro de mensajes de Mega Noticias Zacatecas, en donde pues mencionaban un incremento irregular en las tarifas del transporte público, precisamente de esta línea de autobuses. El subsecretario de Transporte Público, Javier Reyes Romo, advirtió que cualquier aumento a las tarifas del transporte público foráneo sin autorización del gobierno de Zacatecas es irregular. La declaración surge tras la denuncia de usuarios de la ruta Pericos que reportaron un incremento de 10 a 12 pesos. El funcionario señaló que actualmente no existe autorización para modificar tarifas de este tipo de servicio y reconoció que también han detectado aumentos unilaterales en municipios como Villa González Ortega, Ojo Caliente y Villa García. La dependencia revisará los casos para determinar las acciones correspondientes. Le agradecemos la confianza que deposita en este espacio informativo y esperemos, darle solución a esta irregularidad precisamente en estos camiones que tienen pantalla. Por otro lado, la senadora priista Claudia Anaya atribuyó los apagones registrados en distintas regiones del país y del estado a decisiones tomadas en materia energética durante los últimos años, que afirmó redujeron la capacidad de planeación del sistema eléctrico y frenaron la inversión privada. Señaló que la falta de generación suficiente limita la creación y el crecimiento económico y la llegada de nuevas industrias. Además, advirtió que las comunidades rurales de municipios como de Sombrerete, Villa de Cos, Juan Aldama y Miguel Lauza suelen ser las más afectadas por la interrupción de este servicio, que también, al menos en la zona conurbada, en esta temporada de calor es cuando más tenemos los llamados apagones. El litigio promovido por jubilados y pensionados del ISTESAC contra el nombramiento de Verónica Hernández López de Lara, López de Lara como titular de la Auditoría Superior del Estado continuará en tribunales federales, pese a que fue revocada la suspensión que impedía su incorporación al cargo. Los quejosos sostienen que existe un posible conflicto de interés por su participación previa en asuntos relacionados con el instituto y buscan que el caso sea atraído por la Suprema Corte de Justicia. Mientras tanto, la funcionaria podría asumir funciones a la Auditoría Superior del Estado, pues en medio de un juicio de amparo y en estos procesos en un litigio que está pendiente.
Ahorita iniciamos el fin de semana. ¿Cómo lo haremos? ¿Habrá lluvias, calor? El que tiene los detalles ya lo sabe mi compañero Alejandro Orozco. Gracias Memo, como siempre un gusto saludarte. Amigos, aquí les tengo el pronóstico del tiempo, lo que vamos a estar viendo a lo largo de las próximas horas. Tenemos un sábado donde se presentarán algunas lluvias aquí para nuestro estado de Zacatecas. La mayor parte de las tormentas ocurren en los alrededores. Nosotros aquí en la entidad estaremos viendo nubosidad, de manera aislada algunas precipitaciones, pero el domingo es muy probable que recibamos lluvias importantes y desde bien empezando el día. Pero mire, vámonos al detalle, a los números precisos. Le platico que en este sábado Río Grande tendrá 30 grados, Juan Aldama se queda en los 29. Aquí vamos a ver chubascos dispersos, la temperatura marcando 22 centígrados. Luego, hacia el domingo, ya le digo, desde temprano deberíamos de estar viendo lluvias bien organizadas, por eso el termómetro se va a quedar en los 18. Podríamos recibir en un lapso de 12 horas hasta 60 milímetros de precipitación. Usted prepárese para eso, no llega tanto, bueno, pues está bien, pero sí tenga en cuenta que estoy esperando bastantes lluvias para este domingo. Todavía el lunes vamos a seguir viendo precipitaciones importantes, no en estos niveles, pero seguirán presentándose y por eso el termómetro se queda en los 18. Ya hasta mediados de semana se regresa a los 23. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. Y al regresar, toman presidencia de Morelos, que exige liberar a detenidos y la destitución de directora de la Policía Municipal. Mega está contratando. Se solicitan vendedores de Canvaseo. Ofrecemos prestaciones, salario base y excelente esquema de comisiones. Interesados, acudir a las oficinas en Conjunto Industrial de La Plata, Bodega 7100, Zona Industrial de Guadalupe. Ya en la recta final, auditorio, de este programa de viernes, vámonos con los temas del campo. Si bien México tiene grandes virtudes para cuánto producto se ponga por enfrente, lamentablemente los programas de acopio como el del frijol en Zacatecas generan un caos total, principalmente en el tema económico. A decir de productores, las promesas incumplidas de que haya precios de garantía fomentan la debilidad del campo mexicano. Mientras que no se regule el precio de garantía de los gramos básicos, yo creo que siempre va a estar en crisis el campo mexicano. De acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, México cerró 2025 con importaciones récord en granos y oleaginosas, especialmente de maíz, que encabezan la dependencia externa y donde Estados Unidos se ha convertido en el principal proveedor de este grano básico. La anhelada soberanía alimentaria se ve lejana cuando las importaciones de granos y oleaginosas alcanzaron un récord histórico de 47.9 millones de toneladas, 2.3% más respecto a lo que importamos en 2024. Sin embargo, los mismos datos del Grupo Consultor dicen que, aunque aumentó la importación de alimentos, disminuyó el monto al ubicarse en 14.842 millones de dólares, 4.4% menos que en 2024. Al terminar 2025, México se convirtió en el mayor importador de maíz a nivel mundial. Las compras externas alcanzaron 24.76 millones de toneladas de este grano, especialmente maíz amarillo. Estados Unidos se mantiene como el principal proveedor de granos y oleaginosas por las facilidades que representa mover estos productos agrícolas por ferrocarril, autotransporte y vía marítima, lo que reduce costos, tiempos y riesgos frente a otros orígenes. El aumento de las importaciones amenaza la autonomía y la soberanía alimentaria. Yo creo que estamos llamados a una gran cruzada, ¿no?, para el diseño de las estrategias que nos lleven a tener un campo más próspero y que se logre una soberanía agroalimentaria. No tenemos otra opción más que buscar soluciones para que nuestra producción, sobre todo en alimentos, nos puedan, y nosotros como agrónomos, brindar las herramientas técnicas para poder hacer que junto con los productores se siga luchando por la soberanía alimentaria. Unidad de Investigaciones Especiales de Mega Noticias, Andrés Solís.
Y las problemáticas del campo persisten aquí en el estado de Zacatecas. Pero vámonos con más información, aprovechando el tiempo y también atendiendo algunas de sus denuncias. Y es que familiares de habitantes del municipio de Morelos tomaron este viernes la presidencia municipal para exigir la liberación de 2 personas detenidas el pasado jueves 11 de junio y solicitar la destitución de la directora de Seguridad Pública Municipal, a quien acusan de presuntos abusos de autoridad. De acuerdo con una manifestante que solicitó mantener su identidad en reserva, los detenidos son Lorenzo Antonio Carrillo Gómez y Rosa Elba Carrillo Gómez, quienes fueron arrestados tras un incidente ocurrido en la privada López Mateos. Según la versión de los inconformes, los hechos comenzaron cuando elementos de la policía municipal ingresaron a una calle privada para realizar una revisión. Posteriormente se habría generado una discusión relacionada con una camioneta estacionada en el lugar, derivado de la detención de ambos hermanos. Las manifestantes sostuvieron que durante el operativo hubo uso excesivo de la fuerza y aseguran contar con videos que afirman contradicen las acusaciones formuladas contra los detenidos. También señalan que los hermanos fueron trasladados inicialmente a las instalaciones de seguridad de Morelos, posteriormente a Calera y después a la Fiscalía del Estado. La entrevistada acusó a la directora de Seguridad Pública Municipal, Sujei Berenice Figueroa Regoso, de incurrir en presuntos abusos de autoridad y aseguró que existen antecedentes de inconformidades ciudadanas por actuaciones de elementos policíacos en la actual administración municipal. Los manifestantes informaron que presentaron también una queja en la Comisión de Derechos Humanos, que a final de todo esto, auditorio, resultó en la liberación de estas 2 personas sin algún antecedente, sin algún delito presentado. Lamentablemente seguimos presenciando cada uno de estos hechos donde las corporaciones siguen sin tener esta capacitación y, al parecer, el abuso de la autoridad. La sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y autoridades locales del ISSSTE acordaron una serie de acciones encaminadas a fortalecer y mejorar los servicios de salud que reciben los derechohabientes durante una reunión de trabajo celebrada el pasado 11 de junio. En un encuentro participaron autoridades del instituto y representantes sindicales encabezados por la secretaria de Previsión Social de la sección 34 del CENTE, Sandra Cecilia Ambriz Becerra, así como representantes de distintas regiones sindicales. De acuerdo con los representantes de la sección 34, se reiteró su compromiso de representar y defender las demandas de sus agremiados, además de colaborar con los servicios médicos del ISSSTE, que se mejorarán de manera integral en beneficio de los trabajadores del Estado. Durante la mesa de trabajo también se planteó la necesidad de subrogar servicios médicos en unidades ubicadas en distintos municipios del Estado, petición que será escalada ante la Dirección General del ISSSTE. La organización sindical destacó que continuará realizando gestiones puntuales para atender casos específicos sin dejar de impulsar soluciones de fondo que permitan mejorar las condiciones de atención para sus derechohabientes y que, uno de los temas centrales que han venido arrastrando en estas manifestaciones. Auditorio ya tiene planes para este fin de semana. De no ser así, como cada viernes le presentamos nuestra agenda cultural. Este fin de semana, Zacatecas sigue ofreciendo diferentes actividades para realizar solo o acompañado. Esta es la agenda cultural de Mega Noticias. El sábado 13 a las 7 de la tarde puedes asistir al taller El Sonido del Color Pintando con Lidia Carrillo, arte sonoro, pintura y narrativa, un espacio impartido por Sara Miranda que busca vincular color y sonido en la obra de Lidia Carrillo, a llevarse a cabo en el Museo de Arte Abstracto Manuel Felgueres en punto de las 2:30 de la tarde para jóvenes de 10 a 15 años de edad. Para los amantes del cine, en la Cineteca Zacatecas se proyectarán 2 clásicos el día sábado. Se trata de la original película animada Toy Story, que se presenta previo al estreno de la 5ª entrega de su propia saga, además de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, protagonizada por Jim Carrey y Kate Winslet. Las proyecciones serán a las 5 y 7 de la tarde, respectivamente. Por otra parte, puede asistir a otra edición del Foro Permanente de Narración Oral 2026, donde el zacatecano César Rincón presentará Más que una caja, una alternativa para asistir con los más pequeños al Museo Zacatecano como cada domingo en punto de la 1 de la tarde. No se lo pierda. El domingo 14 de junio en punto de la 1 de la tarde en el Pueblo Mágico de Jerez se dará arranque a los Juegos Florales Ramón López Velarde 2026 que culminarán el viernes 19. Este evento marca un importante concurso literario y oral que tendrá diferentes actividades culturales a lo largo de la semana en torno a la figura del legendario poeta zacatecano, por lo que es una gran actividad de domingo a la que puede dar continuidad entre semana. Por último, les recordamos que los domingos los museos y zonas arqueológicas del estado son completamente gratuitos para los zacatecanos que presenten identificación que acredite su residencia, por lo que siempre puedes cerrar el fin de semana con una visita cultural en familia o con amigos. Que lo disfrute.
Y mira lo que pasó en la Arena Ciudad de México. Un grupo de aficionados coreanos que visitó el país por el Mundial asistió a una función de lucha libre donde le sorprendieron con el icónico Gangnam Style. El resultado, pues bueno, los visitantes se entregaron por completo el ritmo del éxito surcoreano y pusieron el ambiente ante la ovación del público. Una muestra más de que en México, cuando hay fiesta, todos están invitados, auditorio. Así, muchos de los videos que han estado circulando en redes sociales precisamente por la visita de pues todos los turistas, y puntualmente estaremos confirmando toda la información en nuestras redes sociales que se vaya presentando también durante el fin de semana. Vámonos ahora con la información nacional con Paco Ramírez y la historia del mundo. Yo soy Guillermo Solís, que tenga una excelente noche, que descanse, nos vemos el próximo lunes. Mega Noticias Zacatecas con Guillermo Solís. Muchas gracias por mantenerse en la señal de Mega Noticias. 7